En 1997, Pedro Almodóvar se sirvió del género policíaco para envolver a 5 personajes en las redes de un melodrama. Carne trémula, coescrita con Ray Loriga y Jorge Guerrica Echevarría a partir de una novela de Ruth Rendell, es la primera adaptación literaria del director manchego. Como no sueltes a la chica, te voy a arrancar los huevos de cuadro. Sancho, ¿por qué no nos separamos? ¿Eh? ¿Qué toca hoy? Hoy toca lo que tú quieras. Elena, ¿te importa dejarnos solos un momento, por favor? Sí, me importa mucho. Tranquila, mi amor. Tranquila, no va a pasar nada. Este es el último lugar donde debías haberos encontrado. Yo no te pido que estés enamorado de mí. Ya te quiero yo por los dos. ¿Reconoces que le hiciste a propósito, hijo de puta? No fui yo quien te disparó. ¡Fue Sancho! Dame las llaves y déjame salir. Nos merecemos otra oportunidad. Ya nos hemos dado demasiadas. Como vuelvas a acercarte a mi mujer, te parto la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hablemos de Carne trémula, una película que seguro que muchos espectadores conocen y otros la van a descubrir esta noche. Es la primera vez que Pedro Almodóvar adapta una novela. Es verdad que estamos más acostumbrados a los guiones originales del manchego. Adapta una novela titulada Live Flesh de Ruth Rendell, que es una escritora británica muy aclamada dentro del género del thriller policíaco. Y bueno, Carne trémula es un thriller, pero también es cierto que Almodóvar aprovecha, por así decirlo, la estructura del policíaco para hacer algo que a él le interesa más, que es investigar las relaciones de sus 5 personajes protagonistas, relaciones de sexo, celos, amor, de manera que la película va derivando hacia el melodrama, ¿no? Del thriller tiene sobre todo esa atmósfera de fatalidad romántica, que para mí es uno de los elementos distintivos de los mejores thrillers. Pero yo me refiero más al thriller romántico de Retorno al pasado, Laura, que son películas básicamente románticas. Es de sus películas una de las más bien estructuradas, ¿no? Porque está muy dividida con mucha precisión en 2 disparos, 2 nacimientos y 2 muertes. Y bueno, quizás esto se deba precisamente a la colaboración en el guión del escritor Ray Loriga y del guionista Jorge Guerrica Echevarría, que es guionista habitual de Ales de la Iglesia y guionista también de títulos recientes como El niño o como 100 años de perdón. Almodóvar refleja muy bien el trasfondo político en el que suceden los hechos. Sí, porque la película arranca en 1970, en pleno estado de excepción decretado por Fraga, aunque eso realmente ocurrió en 1969. Pero bueno, digamos que ese es el contexto en el que una prostituta se pone de parto en un Madrid totalmente vacío, con la gente encerrada en sus casas por miedo, y no le queda más remedio que dar a luz en un autobús. Bueno, pues ese hijo que nace, que se llama Víctor, es con quien termina Almodóvar Carne trémula, ¿no? Teniendo a su vez a su propio hijo, pero ya en plena democracia. Almodóvar quiere reflejar ese cambio drástico que ha sufrido España en esos últimos 20 años. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace reflejando el cambio a través de Madrid. Y bueno, pues eso se ve claramente pues, en los autobuses, cómo cambian de unos años a otros, en emplazamientos como, por ejemplo, las Torres Kío o la Puerta de Alcalá. Como suele suceder en el cine de Almodóvar, hay muchas referencias intertextuales. Sí, totalmente. La más obvia quizás sea Ensayo de un crimen, la película de Luis Buñuel, que se emite en la televisión mientras los personajes de Víctor y Elena se encuentran. Se encuentran en una escena en la que forcejean con una pistola en una suerte de crimen falso que hace referencia a la película de Buñuel. Y ya antes de ese momento, un poquito antes, cuando Víctor entra en el piso de Elena, vemos en una de las paredes el cuadro La Danae de Tiziano. Y no está colocado ahí solo por motivos ornamentales, ¿no? Porque Almodóvar lo que hace es referenciar una conversación que va a suceder entre Víctor y Elena pocos minutos después y que hace referencia a un encuentro sexual que han tenido la última vez que se han visto, ¿no? El mito de la Danae es precisamente
que Zeus seduce a Dánae y esparce entre sus piernas polvo de oro. Y lo vamos a dejar ahí y que ya los espectadores vean la referencia en la secuencia correspondiente. Han pasado ya 20 años, yo me acuerdo del estreno de Carne Trémula. Era la primera colaboración entre Almodóvar y Penélope Cruz. Después, fíjate lo que recorrerían juntos. Es verdad que aquí hace un cameo pequeño, pero es al principio de la película y además acompañada de Pilar Bardem, ¿no? Casi lo que podía ser una profecía. Y bueno, y no son los únicos rostros de este reparto deslumbrante, ¿no? Porque la protagonizan Ángela Molina, Pepe Sancho, Javier Bardem, Liberto Raval y Francesca Neri, ¿no? Liberto Raval llega en el último momento al rodaje porque ese personaje lo iba a interpretar Jorge Sanz, pero bueno, pues surgen unas desavenencias y tiene que ser reemplazado por Liberto Raval. Ha heredado algo muy importante de Paco, mezclado con también algo inconsciente de Antonio. Entonces, para mí es recuperar a Paco Raval en una época en que yo ni había nacido y recuperar también a Antonio, que en este momento está muy lejos de aquí. Y Francesca Neri es la tercera vez que trabaja en el cine español. La habíamos visto ya en Las Edades de Lulú y en Dispara, de Carlos Saura. Como suele suceder en todas las películas de Almodóvar, qué banda sonora más bonita. Sí, además esta es la segunda vez que colabora con Alberto Iglesias y la verdad es que es una banda sonora muy ecléctica, que mezcla esas melodías compuestas por Alberto Iglesias, más románticas, por así decirlo, más de thriller también, con canciones, por ejemplo, como Ay mi perro, de La niña de Antequera, o canciones de Albert Pla o de Chabela Vargas. La película tuvo muy buenas críticas, pero como ya sabemos que la crítica va por un lado, el público por otro, ¿cómo la cogió el público? Pues el público la cogió muy bien, realmente sí que estuvo muy arropada por la crítica y yo creo que eso permitió que el público en ese momento la cogiese bien. De hecho, Ángel Fernández Santos decía que rozaba la perfección, o sea que, vamos, pocas veces se ha visto tanto convencimiento en un crítico de cine, ¿no? Y Pepe Sancho, además, ganó el Goya al mejor actor de reparto. El que no lo ganó fue Javier Bardem y esto fue muy discutido. Él también estaba nominado, fue muy discutido porque realmente yo estoy de acuerdo, su interpretación es uno de los, vamos, de los elementos más potentes de Carne Trémula. Bueno, no le faltan premios a Javier la verdad Bardem. es que no le ha ido mal después. Muchas gracias, Gracias Andrea. a vosotros. 5 personajes enredados en una trama de sexo, celos y amor. Ángela Molina, Pepe Sancho, Liberto Raval, Javier Bardem y Francesca Neri forman un quinteto amoroso en este thriller melodramático de Pedro Almodóvar. Que lo disfrutéis.